UABC Radio y el Centro de Estudios China Baja California presentan Diálogos sobre China y el mundo. El podcast. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Diálogos sobre China y el mundo. Vamos a estar hablando sobre asuntos del comercio sobre todo en el ámbito logístico, marítimo, enfocado sobre todo en temas que tienen que ver con los choke points, puntos de, ¿cómo se podría traducir? Estrangulamiento, ¿no? Puede ser traducido. Así que bueno, vamos a hablar sobre estos puntos de estrangulamiento. Ya hemos comentado antes la importancia que tiene el comercio marítimo a nivel global, ¿verdad? Si vemos el mapa, aunque sea una obviedad lo que voy a decir, pues nos damos cuenta de que está lleno de mar, ¿no? Está constituido nuestro planeta principalmente por ese recurso, por ese elemento, y es muy importante en términos comerciales el mar, ¿verdad? Porque va a permitir conectar a territorios que de otra manera sería imposible, ¿verdad? La vía aérea, la terrestre se vuelve muy complicada y la alternativa hoy, pero también desde hace 500 o más años, es el mar, ¿no? Lo más barato, lo más eficiente, aunque pareciera que no, pero es la alternativa para que las grandes empresas lleven sus mercancías de un lugar a otro. Y en ese sentido vamos a estar hablando sobre estos puntos que son clave para que el comercio marítimo se vuelva eficiente, más barato para estas grandes empresas navieras, pero que al mismo tiempo presentan algunas crisis por diferentes circunstancias, ¿no? Puede ser temas de piratería, puede ser el propio cambio climático o puede ser la seguridad en general. Así que bueno, como ya es costumbre, me acompaña el día de hoy el compañero Jorge Galván. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, Andrei. Gracias. ¿Y tú cómo estás? Todo bien. Muy contento de ser constantes con estos episodios de diálogos sobre China y el mundo. Jorge, ¿qué tenemos que decir para introducir este tema de los choke points, Jorge, para iniciar? Vamos a enfocarnos el día de hoy, Andrei, si te parece, a 3 estrechos, como se le conoce en el argot de la geopolítica, ¿no? O de la geografía mundial, que son el estrecho de Malaca, el estrecho de Hormuz y el famoso canal de Panamá. Existen otros, según el World Energy Trade, ellos manejan aproximadamente 7 estrechos. Ya en un episodio anterior nosotros hablamos de las tensiones en el estrecho de Bab el-Mandeb, acceso al Mar Rojo, ¿verdad? Está por ahí pues el famoso canal de Suez y los menos mencionados y menos famosos, que serían el estrecho de Turquía y los estrechos daneses. Hay que señalar que, como tú lo mencionaste atinadamente, estos estrechos son vías de comunicación que permiten a las empresas de logística marítima ahorrarse tiempo y dinero en los traslados de las mercancías, ¿no? Uh-huh. Y que se vuelven puntos importantes y en esta constante tensión geopolítica internacional, pues también son puntos estratégicos que las potencias, sobre todo las potencias comercializadoras y los actores relevantes del mercado energético, pues cuidan y atesoran como una parte indispensable de la presencia en la región, ¿verdad? En la uh-huh. región en donde se encuentra el estrecho, así como de manifestar un poderío marítimo y naval que juega un rol preponderante cuando de conflictos en el mundo se habla, ¿no? Sí, es interesante porque se puede ver desde esas dos perspectivas que nos interesan mucho en este podcast, ¿verdad? Tanto lo geoestratégico, geopolítico, militar, ¿no? Que así en ese sentido va a ser muy importante para los gobiernos de los países el cuidar estos lugares porque se convierten en puntos medulares para que la economía funcione. El otro aspecto es ese, ¿no? La propia economía. Estos lugares son clave para que las mercancías se trasladen de un lugar a otro en relativo poco tiempo y además salga más económico. Entonces, desde ambas perspectivas, este tema es interesante. Pero Jorge, ¿cómo podríamos definir entonces qué es un
punto de estrangulamiento o un choke point. ¿A qué se refiere con este concepto cuando se analiza? Básicamente se están refiriendo a una ubicación geográfica estratégica que por sus características es un cruce de las vías marítimas relativamente estrecho, a diferencia de navegar en alta mar, que pues, ahí no tienes limitaciones de ninguno de los dos costados para los navíos, ¿no? Y esos estrechos que pueden ser naturales o artificiales, ¿verdad? Vamos a encontrar de estos que son los más importantes, dos artificiales, como lo es el Canal de Suez, administrado por el gobierno de Egipto, y el Canal de Panamá, administrado por la autoridad panameña. Y los otros, que son estos pasos naturales, pues son estas vías reducidas, Andrei, en donde los países que colindan de un costado y de otro del estrecho, pues se vuelven administradores y vigilantes, ¿no? de lo que ahí ocurre, además de pues que las superpotencias se encuentran constantemente vigilando y dándole seguimiento a los temas que, como tú lo mencionaste en la introducción, de unos años a la fecha se han vuelto recurrentes, como tiene que ver el tema de los piratas modernos, ¿no? Sí. Las tensiones por algunos grupos radicales, como ya lo platicábamos, el tema de los soldados de Ansar Allah o los hutíes, y por cuestiones climáticas, ¿no? Como lo está sufriendo actualmente el Canal de Panamá, y un efecto de la escasez de lluvia, ¿no? De agua, que para una región que tradicionalmente ha sido receptora de un volumen de agua por lluvias, pues muy, muy considerable. Claro, sí. Aquí tengo para complementar estas ideas, Jorge, una definición de esta página muy visual que se llama El Orden Mundial. Si no la han visto, revísenla porque presenta mapas, muy gráficos, sí, para resumir, ¿no? En una imagen temas internacionales de mucho interés. Dice un choke point o punto de estrangulamiento, también llamado cuello de botella. Es un lugar en el que una ruta se estrecha por razones geográficas, dando a ese punto un alto valor estratégico, aunque el concepto también se aplica a estrechamientos terrestres, como pasos de montaña, valles o puentes. Su uso más extendido se refiere a los estrechos marítimos que conectan dos masas de agua y por los que pasan una importante ruta de transporte marítimo. Entonces, a eso nos referimos cuando vamos a estar hablando de estos choke points. Hay varios a nivel mundial y vamos a tratar de profundizar al menos un poquito en al menos tres, ¿verdad? ¿Con cuál iniciamos, Jorge? Vamos a iniciar con el Estrecho de Malaca, si te parece. Sí. Este Estrecho de Malaca se encuentra entre la costa nororiental de la isla de Sumatra, en Indonesia. Sí. Hay que recordarle a las personas que nos hacen el favor de escucharnos y seguirnos que pues Indonesia es un país muy interesante en el mundo, es una economía emergente. Si sirve de característica esto, bueno, estamos hablando de un archipiélago que tiene poco más de 300 millones de habitantes, ¿no? Estamos hablando de casi la población de Estados Unidos. Así es. Y que es el país en el mundo con la mayor población de musulmanes. Así es, ¿no? Es muy interesante ese territorio. Desconocemos mucho aquí en Baja California y en México sobre Indonesia, ¿no? A veces nos concentramos tanto en entender a estos países de Asia-Pacífico, China, Japón, Corea del Sur, etcétera, pero hay otros países que están comenzando a emerger. Indonesia es uno de ellos y sí, es uno de los países más densamente poblados del mundo. Sí. Y que algo interesante que a mí me parece de ese país es que su geografía es un montón de islas, ¿no? Un archipiélago, como se le suele llamar. Entonces, esta otra característica que mencionas, principalmente de religión musulmana, lo hace particularmente diferente si lo comparamos con otros países de Asia, ¿no? Que tienen religiones budistas o son confucianos o taoístas, ¿verdad? O una mezcla de estas tres. Bueno, allá no, allá los hinduistas, ¿no? Que son también, así es. Entonces, allá lo que pasa es algo muy diferente, ¿verdad? Entonces, es un territorio que vale la pena estudiar no solamente por estos elementos socioculturales tan particulares de ese lugar, sino porque es un país que está emergiendo, ¿no? Está haciendo cosas distintas y eso
está redituándole en buenos resultados económicos, ¿no? Relativos buenos resultados económicos. Entonces ahí hay un estrecho, ¿no? Este estrecho de Malaca, que particularmente yo diría a China le permite no rodear esa parte de Oceanía, ¿verdad? Y ganar tiempo pasando por ahí para llegar a Europa, ¿verdad? Por otros estrechos, ¿no? Que ya iremos comentando. A Europa y América, ¿no? Así que es. Es la ruta, también una de las rutas interesantes pero principalmente es para el continente europeo, ¿no? Uh-huh. Aquí nosotros vamos a identificar, según la información que publica el portal del South Pacific Logistics, que pues esta ruta colinda también con economías importantes de la región, como lo es la de Malasia, Singapur y Tailandia. Uh-huh. Estamos hablando de países los dos primeros de este grupo en aquellos tiempos cuando yo fui estudiante se conocían como los tigres asiáticos, ¿recuerdas? Uh-huh. Así es. Sí, son economías que son nuevos países emergentes, ¿no? Hace tiempo se hablaba de Corea del Sur, de Taiwán, de Hong Kong, quizás, Singapur, pero ahora se está hablando de estos, ¿no? Y estos países son los nuevos también competidores para México, ¿no? Sí. En este fenómeno del nearshoring, relocalización de empresas desde Asia a otras partes, estos países son los que también están buscando atraer esas inversiones que se están buscando relocalizar. Entonces son nuevos competidores para México, ¿no? China, Japón, Corea, ya se le despegaron bastante a la economía mexicana. Entonces estos son nuevos competidores para nuestro país. Hay otro mapa que estamos viendo aquí en el estudio ahorita de también el orden mundial que se llama el comercio marítimo mundial. Y ahí algo que a mí siempre me ha llamado la atención es la importancia que presenta esta región de Asia y específicamente ahorita donde nos estamos enfocando es este estrecho de Malaca, pues la cantidad de puertos que tienen, ¿no? Es impresionante lo que concentra Asia-Pacífico, pero también crecientemente esa zona, lo cual me hace ver que hay un dinamismo económico, logístico en esa parte que lamentablemente no tiene comparación con América, ¿no? En el Pacífico americano, ¿no? Eso debería de ponernos a trabajar, ¿no? Ya habíamos hablado un poquito ahí de las posibilidades con este istmo, pero pues que podría estamos ser un alejados tema todavía. Que pudiéramos traer a la mesa, aunque hay que esperar la postura, ¿no? A raíz del proceso electoral que se viene en México, Uh-huh. ¿qué va a ocurrir con este megaproyecto de Uh-huh. infraestructura que pudiera agregarse a estas rutas de las que estamos hablando hoy en día, ¿no? Uh-huh. Nada más para poner en dimensión, Andrei, y que la gente que nos escuche se dé una idea. Este estrecho tiene una longitud aproximada de 930 kilómetros. Estamos hablando de una ruta Uh-huh. importante y, por si fuera poco, es el canal internacional con más tráfico en el mundo. Uh-huh. Sí. Eso lo Ahí hace está. una ruta geoestratégica indispensable para el comercio marítimo. Uh-huh. Sin lugar a dudas, es lo que comentábamos, ¿verdad? Esa importancia que tiene esa región asiática de sureste asiático, pero también Asia-Pacífico, pues aquí se nota con esa enorme cantidad de buques que están pasando, de puertos que tienen allí. Entonces es sin lugar a dudas un punto estratégico. Malaca tendrá crisis actualmente. Jorge, ¿qué problemas presenta o todo está circulando con relativa normalidad si lo comparamos con los otros mira, estrechos? No hay un tema que preocupe en la actualidad, por lo menos no se lee Uh-huh. ni se escucha al respecto. La administración del estrecho pues se lleva por estos países que coinciden en él, que es Singapur, Malasia, y pues ahí está Indonesia como el gigante de esa región. Uh-huh. Hay que recordar que China tiene tensiones por disputas marítimas con otras naciones, Sí. ¿no? El caso tal vez más publicitado y mencionado es el de Japón, Uh-huh. ¿verdad? Por esta disputa de estas famosas islas que China le puso su nombre en chino y Japón le puso su nombre en japonés, ¿no? Uh-huh. Pero lo cierto es que para el estrecho de Malaca, que permite que cruce por ahí la mitad
del comercio marítimo anualmente del mundo, ¿no? Ujú. No hay un tema, André, como lo hay en otros estrechos más, Sí. pudiéramos utilizar ese término, más candentes, ¿no? Ujú. Sí. En donde las disputas geopolíticas, las tensiones, incluso navíos militares transitan por sus aguas debido a la rispidez de los países que ahí pues tratan de controlar o de ejercer una presión. Ujú. En este, afortunadamente no. Ahora, conocerlo y hablar de él, pues es dimensionar lo que representa para el mundo, para la economía mundial, y el riesgo de que se pudiera dar una tensión y una injerencia, un conflicto en la región que bloqueara el estrecho. Imagínate qué Ujú. ocurriría, ¿no? Sí, sería muy catastrófico para la economía global, ¿no? El bloquear este estrecho o que tuviera algún problema, crisis como las que vamos a estar comentando en los siguientes, por sobre todo la importancia que tiene, ¿no? Que hemos ya dimensionado, ¿no? La mitad del comercio marítimo mundial pasa anualmente por allí. Aquí tenemos otro dato también. Cada día alrededor de 200 barcos transitan por este estrecho de Malaca, lo que suma aproximadamente 80,000 buques al año. En 2022 se registraron 82,000. Entonces es muy transitado, es muy importante para la economía global, especialmente en esa ruta que decíamos, ¿no? Yo creo entre Asia-Pacífico y que van a Europa, pero también a otras partes como América. Entonces es un lugar importante que, pues como tú dices, ¿no? Ahorita en tiempos tan turbulentos como los que estamos viviendo, en cualquier momento este tema de conflicto que tienen principalmente Japón, como dices, con China, puede encender una llama y esto podría convertirse en otra cosa, ¿no? En tener Así ahí es. restricciones para países, etcétera. Y mira que aquí resalta, y es un tema del que poco se habla y se escribe, esta ruta del Ártico que Rusia está tratando de impulsar, Ujú. ¿no? Imagínate tú cómo le restaría importancia a un estrecho de Malaca todo el comercio que proviene de los puertos de China, de ese lugar del país, Ujú. si pudieran ir en sentido del norte, Claro. ¿no? Ujú. Y evitar este cruce que actualmente se realiza, Ujú. sin lugar a dudas le quitaría presencia y notoriedad a Sí. este estrecho y reduciría definitivamente el volumen de comercio que por ahí transita. Ujú. Hay que recordar que estos estrechos transportan uno de los productos más sensibles para la humanidad, que es el petróleo. Ujú. También, ¿no? Sí. Entonces aquí aproximadamente el 80% del petróleo que consume Asia pasa Ujú. precisamente por este estrecho en sentido inverso, es decir, proveniente principalmente de Hormuz, ¿verdad? Ujú. Del Golfo Pérsico, y cruza por el estrecho de Malaca para abastecer a estos gigantes que devoran petróleo a grandes cantidades, Ujú. como lo son China y la India. Ujú. Claro, sí, es importante en ese sentido, pero también en el de las manufacturas, ¿no? Aquí tenemos otra información. Se estima que más del 25% de los contenedores que recorren el mundo pasan por esta vía, el estrecho de Malaca, así como la mayoría de las manufacturas chinas, japonesas y coreanas. Entonces hay una enorme dependencia, pero como dices, esta ruta del Ártico que están construyendo, que también nos tiene que poner a pensar, me parece, Jorge, la importancia que tienen estos asuntos logísticos para países como China, ¿no? Que es parte de lo que conversamos aquí, con esta iniciativa de la Franja y la Ruta, ¿no? Desde Sí. 2013, ellos están pensando en construir infraestructura más allá de sus fronteras para conectar ese país con otros. Así que no es un tema menor el despreocuparnos por infraestructura de este tipo, ¿no? Puede ayudar mucho a generar condiciones de desarrollo local, ¿no? Porque el desarrollo no se da solamente por crecer económicamente, ¿no? Se necesitan generar capacidades, construir infraestructura. Así es. Entonces, ese país que comentamos tanto en este podcast ha lanzado una iniciativa para conectarse con el mundo, ¿no? Y esa es una alternativa que están construyendo más allá de eso. Seguramente están evaluando, ¿no? Esto que estamos comentando aquí y más allá de qué pasaría si mañana Malaca se cierra o hay un tema ahí que nos impide
pasar por ese estrecho, ¿no? Bueno, están trabajando en una alternativa más al norte y eso hace muy interesante el análisis, ¿verdad? Ver cómo las potencias... Tal vez sería un tema a futuro poderlo traer acá a la mesa. Definitivamente. El tocar estos desarrollos terrestres, sobre todo ferroviarios, que China y Rusia están impulsando, ¿no? Y cómo tratan de conectar a esta región de Euroasia por la vía terrestre, disminuyendo la necesidad de utilizar estas vías marítimas. Sí, definitivamente da para hablarlo, comentarlo así con calma en estos episodios. Pasamos al siguiente, Jorge. Sí. Vamos a ver. Que es el estrecho de Hormuz, ¿verdad? Este es el punto de estrangulamiento más importante del mundo para el tránsito de petróleo. Hemos ya comentado algunas cosas que están dentro de esta geografía en episodios anteriores, pero les damos un dato, ¿no? En 2022 el flujo de petróleo alcanzó una media de 21 millones de barriles diarios, situado entre Omán e Irán. Conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y el Mar Arábigo. Jorge, ¿qué tenemos que decir de este estrecho de Hormuz? Pues mira, si los datos de comercio mundial diario de petróleo rondan los 100 millones de barriles, estamos hablando aquí que aproximadamente poco más del 20% de todo el petróleo que se comercializa en el mundo pasa por aquí, por el estrecho de Hormuz. Es un estrecho que la influencia en el mismo la ejerce principalmente el país de Irán. Esta teocracia muy importante, ¿no? Gobernada por los ayatolas, que se ha convertido en una economía pues emergente, que ya ha sorteado las sanciones impuestas sobre todo por el gobierno de Estados Unidos y que descansa en el sector energético una parte preponderante de su crecimiento económico. Cabe señalar que Irán tiene muy buenas relaciones por el comercio de energía con Rusia y con China, sobre todo. Incluso hace unos años negociaron, recordarás bien, este acuerdo por 25 años, ¿no? Con el gobierno chino para estar comercializando petróleo y ejerciendo negociaciones en otros ámbitos, ¿no? Es un país del que poco también conocemos y hablamos acá en México, pero para el mundo resulta ser una nación pues muy importante y pues ya nuevo miembro de los BRICS, ¿verdad? A partir de enero de este 2024, Irán ingresa a los BRICS y se convierte en un actor pues estratégico en esa región, ¿verdad? Hay que recordar que el Golfo Pérsico nos viene a la mente a partir de aquella primera invasión de Estados Unidos a Irak, ¿no? En los años 90, y que el mundo empieza a voltear a esa región como una región indispensable para, sobre todo, la comercialización de petróleo. Sí, y políticamente es un lugar que presenta enormes complejidades, ¿verdad? Por estos países que están allí, por los conflictos que ha habido en los últimos años, entonces hacen que este lugar, por esa importancia que tiene en términos de tránsito del petróleo, se convierta en un espacio inestable, ¿no? Con muchas dificultades para manejar, sobre todo la política, diría yo, y de ahí, pues, todo lo que ello conlleva, ¿no? El llevar, traer este bien que permite que, pues, las máquinas, los vehículos se estén moviendo, ¿verdad? A nivel internacional. ¿Qué más datos tenemos sobre Hormuz, Jorge? Imagínate tú nada más que se menciona por esta fuente que es el Periódico de la Energía, una publicación especializada en el tema de petróleo y de gas, que aproximadamente el 82% del petróleo que consumen los países asiáticos atraviesa por ahí. Entonces es una ubicación estratégica para naciones como China, India, Japón, Corea del Sur, que son los principales compradores de estos países del Golfo Pérsico, donde se ubican las petromonarquías, ¿verdad? Y que a su vez son los que ejercen un liderazgo notorio en este grupo o cártel del petróleo, como se le conoce a la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo.
Sí, otro dato es que en 2022 Estados Unidos importó alrededor de 0,7 millones de barriles de petróleo crudo y condensado de estos países del Golfo Pérsico a través del Estrecho de Hormuz, lo que representó un total de 11% de las exportaciones estadounidenses de petróleo. Entonces hay enormes dependencias de las superpotencias, ¿no? A través de este estrecho, de el recurso que va y viene de allí. Así que es un tema muy interesante, sobre todo yo diría por esos conflictos que se presentan, ¿no? Y la enorme dependencia que todavía hay en el mundo sobre el petróleo. Aquí cabe resaltar, Andrei, que la estrategia de Estados Unidos en el tema de importar petróleo se modifica a raíz de el gobierno, durante el gobierno, mejor dicho, de Barack Obama. El país trata de alguna forma de reducir su dependencia y lo que lo obligaba de repente a tener una presencia muy notoria en esa región que conocemos como el Medio Oriente o el Oriente Próximo, ¿no? Y empiezan a impulsar la extracción de petróleo a través de técnicas muy criticables y cuestionadas, sobre todo por el tema medioambiental, como lo es el petróleo de esquisto, ¿no? O el shale oil, como le llaman los estadounidenses. Eso de alguna manera les permitió convertirse en un país menos dependiente. Por ello, este porcentaje o este número de millones de barriles diarios, pues es muy poco comparado con lo que diariamente consume Estados Unidos al ser pues uno de los países junto con China que más demanda petróleo en el mundo, ¿no? Muy bien, sí, son alternativas que van creando los gobiernos, las economías, ¿verdad? Ante estas tensiones políticas, diferencias, bueno, crean sus alternativas que serán las mejores opciones, quizás no, ¿verdad? Porque más económico, más rápido sería, ¿no? Menos dañino para la ecología y el medio ambiente. Sí. Podría ser, ¿no? Es sacarlo de esta parte de Oriente Medio. Entonces, es interesante ver cómo van solucionando, ¿no? Decíamos antes, el caso chino, ¿no? Con esa opción que tienen allá en el norte del planeta, ¿no? Y debemos mencionar que Estados Unidos no es miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, ni siquiera tiene hoy en día una relación como la tuvo en otros tiempos, ¿no? Sobre todo debemos de recordar que la excelente relación con las petromonarquías de la región y el gobierno estadounidense da pie a la llamada creación del famoso petrodólar, ¿no? Por allá en los años 70, algo de lo que ahorita en el ámbito de las finanzas internacionales llama mucho la atención, precisamente por acuerdos que el gobierno chino logra con las 6 petromonarquías para pactar la comercialización de petróleo en yuanes, ¿no? Lo que también es todo un tema importante y que de alguna forma, pues por ello, esta estrategia desde acá, desde el gobierno estadounidense, de tratar de depender cada vez menos de la proveeduría de petróleo de países con los que ya no tiene tan buena relación como la tuvo en otros tiempos, ¿no? Claro, sí, es interesante ver, ¿no? Esas opciones que ellos mismos van creando, que no son quizás las más eficientes, las más benéficas para el medio ambiente, la ecología, pero bueno, son las opciones que ellos van creando por una dificultad política para manejar ahí unas buenas relaciones diplomáticas, ¿verdad? Entonces pasamos al tercero, quizás el más conocido, porque sobre estamos todo aquí por nuestra ubicación, ¿verdad? Así es, el Canal de Panamá, una vía de navegación artificial que conecta el Océano Atlántico con el Pacífico. Es un componente vital en las rutas de envíos globales. Además, su ubicación estratégica ahorra mucho tiempo y distancia a las embarcaciones que de otra manera tendrían que dar toda la vuelta al continente americano por el sur, y es fundamental para entonces unir, diría yo, América con Asia y Europa, ¿verdad? Sí. Es una vía que permite ahorrar mucho tiempo y dinero. ¿Qué podemos decir sobre el Canal de Panamá? Este Jorge? canal, Andrei, fue, si la memoria no me falla, inaugurado en 1914. Estamos hablando de uno de los proyectos de la ingeniería más importantes en la historia, tal vez reciente, de la humanidad, ¿no? Si tienen oportunidad de visitar Panamá, es un sitio obligado ir a las instalaciones del canal, porque te impresiona ver la
la conexión que hay de dos océanos tan importantes como es el Atlántico y el Pacífico, Sí. a través de este pasaje tan estrecho, ¿no? Hay que recordarle a las personas que nos escuchan que esta es una vía artificial. Ujú. Se construye el canal precisamente para evitar lo que tú bien señalaste. El continente americano es el continente pues más largo, ¿no? En la geografía mundial. Ujú. Es una extensión de tierra impresionante y debido a su pues a cómo se encuentra distribuidos las economías importantes, ¿no? en este continente, pues era indispensable que se construyera algo que permitiera este cruce, ¿verdad? Ujú. Sin rodear hasta el sur de América, que además del tiempo, pues el costo monetario era impresionante y sigue siéndolo, ¿no? ¿Qué ha venido ocurriendo recientemente? Bueno, algunos datos antes de pasar a lo que ha venido ocurriendo son que se habla que aproximadamente el 57% de toda la carga de contenedores que vienen de Asia y que tienen como destino la costa este de Estados Unidos pasa por ahí, Ujú. ¿verdad? Muy bien, sí. Tenemos un espacio clave. Yo diría que incluso los chinos han tratado de hacer proyectos ahí porque están presentando dificultades, ¿verdad? Una de ellas es la escasez de agua. Ustedes Sí. pueden buscar en internet, en YouTube o en cualquier otro medio, quizás hasta en TikTok, están estos videos donde tú puedes ver eso que decía Jorge hace un momento, que es pues la maravilla de ingeniería que es este proyecto, ¿no? Donde a partir de el punto a donde llega el barco van a subir o bajar el nivel de agua para que pueda continuar, ¿verdad? Eso es impresionante verlo en una vista real, pero también luego hay animaciones que te permiten entender cómo es que funciona Sí. este proyecto. Y en los últimos años los chinos han querido entrar ahí a hacer proyectos de infraestructura, pero entiendo que los han detenido de manera indefinida, ¿no? No han avanzado con estos proyectos. Actualmente, una de las crisis que presenta este canal de Panamá es la escasez de lluvia, ¿no? Para hacer este manejo de la subida, la bajada de los buques. Es un Sí, tema, porque ¿verdad? diariamente se utilizan millones y millones de metros cúbicos de agua Ujú. para la circulación de lo que hoy en día ya son aproximadamente 30 navíos los que pueden cruzar por el canal, Ujú. cuando en sus mejores épocas rondaban cerca de los 40. Esto comparándolo y para darle la dimensión con los que tú mencionaste, 200 aproximados Ujú. embarcaciones que cruzan por el estrecho de Malaca a diario, ¿no? Nada más Ujú. para tener ahí una referencia. Y sin lugar a dudas, esto viene a ser un problema relacionado al clima y a la administración del agua que se utiliza para que los niveles de agua con esta infraestructura que se construye en el canal permita que los barcos crucen, ¿no? Ujú. ¿Qué ha provocado esto, Andrei? Que se haga una lista de espera y los navíos están ahí esperando su turno, ¿no? Hay una lista, hay una fila para cruzar, lo que incluso ha dado pie a un mercado de vender tu espacio, ¿no? A veces las empresas logísticas, estaba leyendo yo, te compran, si tú estás más adelante en la fila, te compran el espacio porque urge que la mercancía que traen consigo cruce más rápido y Ujú. llegue al destino del puerto final, ¿no? Esto ha dado pie también a otras empresas mucho más importantes como esta gigantesca Maersk, ¿no? Esta empresa danesa, a utilizar también las vías férreas que se encuentran paralelas al canal para cruzar Ujú. terrestremente la mercancía, pero implica obviamente bajar los contenedores, ponerlos en el tren, cruzarlos y que otro barco de aquel lado los transporte Claro. por mar, ¿no? Sí, esto trae consigo un montón de impuestos seguramente de miles de millones de dólares que el gobierno de Panamá recauda, ¿no? Por Sí, sin lugar a dudas. por esta eficiencia que presenta el proyecto y lo que le permite a las empresas, ¿no? Reducir tiempos,
costos, etcétera. Entonces, tenemos otros datos sobre el canal, algunos otros afectaciones, ¿no?, que han tenido en los últimos años. La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto fuerte en el comercio mundial y la escasez de contenedores provocaron un aumento en la demanda de transporte marítimo, llevando a una mayor congestión en estas principales rutas que hemos comentado, incluyendo este canal de Panamá, ¿no? Entonces se afectan por estos temas que luego comentamos aquí. Otro es la guerra en Ucrania también, que ha tenido un impacto en el comercio marítimo. El bloqueo de los puertos ucranianos ha provocado una interrupción en los flujos comerciales hacia Europa, y esto ha llevado a que haya una mayor demanda en el transporte marítimo a través de este canal. Entonces, está presentando crisis también este lugar, y hasta ahora parece que no hay una alternativa, ¿no? No sé si hay otros países que puedan tener esa capacidad para crear un canal artificial ahí en Centroamérica. Había escuchado, creo que Nicaragua hace poco, pero bueno, Nicaragua tiene un problemón socioeconómico que no creo que pueda, ¿no? Y su régimen político tampoco es bien visto por muchas naciones que pudieran invertir dinero, cantidades importantes estamos hablando, ¿no? Así es. Entonces, otra vez, ¿no? Ya lo habíamos comentado en uno de los episodios anteriores, esto presenta riesgos, ¿no? Es algo que hemos estado comentando aquí. Los riesgos que tienen estos lugares también pueden ser vistos desde las oportunidades para otros lugares, ¿no? Como es el caso mexicano, ¿no? Que habíamos hablado ya de una opción que está en la mesa de discusión en los últimos años, pero parece que no se concreta, y podría ser la alternativa a este canal de Panamá que hoy en día está presentando estas crisis, riesgos por la sequía, el cambio climático, etcétera. Se ha pensado en México como una opción, aunque esa opción es terrestre. Obviamente el Istmo es mucho más largo que lo que es el estrecho de Panamá. Incluso por ahí se ha mencionado también una obra terrestre en Colombia. Citamos a estos dos países, México y Colombia, porque son naciones que, al igual que Panamá, tienen en colindancia, ¿verdad?, al Océano Atlántico y el Pacífico. Esto, sin lugar a dudas, se pretende resolver, ¿verdad? La autoridad que administra el canal ha sido muy enfática en que para el año 2025 van a iniciar una nueva obra de infraestructura que pudiera encauzar agua de otro río al lugar de lo que es el canal, y con ello volver a regresar a estos niveles de agua suficiente para que los navíos que demandan cruzar diariamente por ahí pudieran hacerlo sin las complejidades que actualmente ello representa debido a estos problemas climáticos, ¿no? O sea, aquí, si podemos concluir algo de este episodio, André, es de que o son cuestiones geopolíticas, ¿no? O son cuestiones medioambientales, o la injerencia de algunas potencias en las regiones, pero al final estos puntos de estrangulamiento o choke points pues se ven amenazados constantemente por distintas variables, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. El beneficio que tienen, el punto que los hace lugares estratégicos, los hace que también estén rodeados de riesgos que pueden afectarles, ¿verdad? Directa, indirectamente. Entonces, son muchas las variables que podrían afectar estos lugares, y me parece a mí que esto debería de estar tanto en la estrategia del sector público mexicano, en el sentido de que debe de identificar qué es lo que está pasando en Panamá. Aquí tenemos un dato de lo que significa para Panamá este canal, ¿no? Genera más del 6% del Producto Interno Bruto. Es una entrada importante de dinero para ese país, y en ese sentido para México y otros lugares de América podría ser una opción, ¿no? Es todo un reto de ingeniería, de infraestructura, pero sin lugar a dudas estas crisis que están enfrentando por múltiples razones se pueden convertir en oportunidades para otros. Entonces, yo creo que estos choke points deben de ser estudiados por el sector público, pero también por el privado, ¿no? O sea, deben de estar enterados de qué es lo que está pasando, ¿no? En el canal de Suez hace poco también se quedó ahí varado un buque y eso afectó a muchas industrias. Entonces, deben de estar
muy bien enterados de qué es lo que está pasando en estas rutas para que ellos rediseñen su estrategia logística marítima y que no se afecten, ¿no? En tiempos, en dinero, ¿no? Muchas de las mercancías que pasarán por aquí serán perecederas y no van a aguantar, ¿no? Estar tanto tiempo ahí esperando a poder cruzar esos estrechos. Entonces se vuelve una noticia, un tema obligado tanto para el sector privado, público, y bueno, aquí estamos tratando de hacer una conversación en la academia, ¿no? Tratando de aportar el granito de arena, Jorge. Y que ojalá se retomara este proyecto que no va a concluir la administración actual de México por parte de quienes lleguen a gobernar, ¿verdad? A finales de este año el país y pudieran explotar con algún proyecto de inversión conjunta del sector privado y el sector público y ser otra alternativa. Sí. Acá sería terrestre totalmente, pero ser una alternativa a esto, ¿no? Sí, porque eso es lo que están haciendo, ¿no? Otros países, construyendo alternativas, ¿no? No saben qué es lo que va a pasar el día de mañana. Hay mucho riesgo por piratería, por cambio climático, por asuntos de seguridad. Entonces, tener alternativas te permite, ¿no? Ser una opción más en la logística naviera. Así que es un tema, yo diría, obligado para muchos ámbitos de la economía, pero también del sector público, Jorge. Definitivamente. ¿Vamos concluyendo entonces o ya lo hemos hecho, Jorge? ¿Hemos concluido ya este episodio? Creo que sí. Son temas que nos podrían tener aquí horas hablando si desmenuzáramos uno a uno, ¿no? Datos y demás. Pero creo yo que a las personas les queda el identificar estas regiones estratégicas en el mapamundi que de repente salen mencionadas en los temas geopolíticos, ¿no? Sobre todo el estrecho de Hormuz, que se encuentra ahí en una región bastante intensa y que constantemente atrae los focos de atención del mundo por las tensiones y la injerencia también de países en esa región, superpotencias que tienen intereses encontrados en la misma, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, es un tema que da para más. Quisimos traerlo a la mesa porque en el episodio anterior hablamos de uno de los estrechos que se ha puesto en el ojo del huracán desde noviembre, diciembre del año pasado, que es este estrecho de Bab el-Mandeb. Así es, pero hay otros, ¿verdad? También Canal de Suez, que hemos comentado superficialmente en este episodio, y otros más, ¿no? Que son de importancia menor. Veía que, por ejemplo, en el caso de Indonesia hay otro estrecho por ahí que no recuerdo ahorita el nombre, además de Malaca, menos importante, pero que igualmente presenta, ¿no? Una opción para mover las mercancías. Entonces, pongamos atención a estos temas porque se convierten en aspectos estratégicos para gobiernos, para empresas y también para el sector académico, ¿no? Para seguir analizando el montón de datos e información que hay en diferentes organismos de mar, pero también de economía, ¿no? Las implicaciones son enormes que pueden tener estos puntos de estrangulamiento, Jorge. Así que bueno, estamos terminando este episodio, agradecidos como siempre con UABC Radio por prestar el espacio, por permitirnos grabar en este espacio de difusión. Jorge, ¿me acompañas y nos despedimos? Gracias, nos seguimos escuchando por aquí. Muchísimas gracias a quienes nos escuchan. Envíen preguntas, comentarios. Estamos en redes sociales como SecBC UABC en el Centro de Estudio China Baja California, que es una parte fundamental de este proyecto. Si tienen preguntas, comentarios, con muchísimo gusto podemos abordarlas aquí. Estamos nosotros tratando de abordar algunas temáticas que nos parecen importantes, pero también es importante escuchar a la audiencia sus inquietudes, ¿verdad? Sí, así claro, que, definitivamente. con confianza que envíen sus preguntas, Jorge. Así es, Andrei. Muchas gracias a todos por el apoyo, por escucharnos y sobre todo aquí al buen Omar, que siempre está aquí echándonos la mano desde UABC Radio Tijuana. Así es. Gracias, Omar. Muchísimas gracias también a la audiencia que nos escucha. Nos escuchamos pronto. Bye bye. Nos vemos. Diálogos sobre China y el mundo, el podcast. Una colaboración entre UABC Radio y el Centro de Estudios China Baja California.
Disponible en Mixcloud y Spotify.